tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Seguimos con más temáticas de la actualidad y vamos a hablar de dos de los más candentes. Sin más dilación, presentamos a nuestro invitado de hoy, Luis González, consejero del Cabildo. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, Aney. Gracias por la invitación. Encantado de recibirte, Luis. Luis González, consejero titular de las áreas de transporte y de deporte. Y también, que si nos da tiempo, hablaremos de contratación, que es la economía. Exacto. Te quería preguntar al respecto, Luis, porque es verdad que esta es tu primera experiencia política, eres uno de los consejeros de las caras nuevas del Cabildo, pero que al mismo tiempo en el gobierno, en la oposición, hay también más caras nuevas, pero es tu primera experiencia política. Me gustaría en primer lugar hablar de ese perfil, ¿no? Luis es licenciado en Derecho y viene de trabajar en el área económica y jurídica del Hospital de Fuerteventura, con lo cual tiene experiencia en el apartado de contratación, que es la parte que también llevas en el Cabildo menos visible, ¿verdad? Cierto, cierto. Yo realmente estudié ciencias jurídicas, me licencié en la Universidad de Salamanca y luego bueno, me hice algunas especializaciones en Derecho, Salud y Derechos Fundamentales principalmente. Y llevo trabajando 18 años, antes de que me aventuré a esto de la política, 18 años trabajando en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, como letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias y llevando las mesas de contratación pública. Entre otras cosas, me he especializado en contratación pública y quizá un poco por ese motivo y por el perfil que tenía cuando entré en el Cabildo, consideraron oportuno que llevara yo el área de contratación pública. Claro. Luis, eres como decía al principio, que eres una de las caras nuevas. Te voy a tutear, si me Sí, permites, claro, porque nos claro. conocemos de Sí, fuera hay y confianza. no me gusta tampoco un poco ese falsear, y esto lo he hablado muchas veces para la Sí, audiencia, sí. de ese asunto de que, bueno, falseamos ese voceo cuando realmente en la calle nos conocemos, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. eso no quita porque te vaya a preguntar las cosas, ya te Sí, digo. sí, sí, sí. Tú mándale, tú mándale. Vamos a ver, Luis, es tu primera experiencia política. Sí. Es decir, muchas veces vemos que los partidos, pues bueno, pues van fogueando un poco a la gente como asesores o como concejales en las listas y demás. Tú entraste directamente Ujú. y bueno, preguntar qué tal ese salto de la parte técnica a la política. Sí. Hombre, realmente yo siempre he estado vinculado en la parte orgánica al partido, en el sentido de que siempre he estado echando una mano como simpatizante. Coalición Canaria, Asamblea Majorera, que no Asamblea lo he mencionado, perdón. exacto. Entonces, ya en el año 21 ya nos llaman y nos dicen que, bueno, que vamos a crear un grupo a nivel local. El Consejo Político Local quieren preparar un grupo nuevo, fuerte, unido de cara a las elecciones de 2023. Entonces ahí ya sí empezamos a trabajar un poquitito, como digo yo, de manera más intensa, ¿no? Pero realmente siempre ha habido vinculación. Y es verdad que luego, pues cuando se empiezan a acercar las elecciones y en todo esto de la precampaña, pues ya se empiezan a conformar las listas, etcétera, etcétera, y se plantea la posibilidad inicialmente de ir a Puerto, de ir en las listas al Ayuntamiento de Puerto, y finalmente, pues, con un baile, como digo yo, de candidatos en esa fecha, pues decidió el Consejo Político Local de que fuera a las listas del Cabildo. Con Lola García, con la plancha de Lola García. Entonces sí, realmente es la primera experiencia política, además llevando áreas en este caso, de gobierno. Y bueno, y la pregunta que hacía, ¿qué tal lo llevas? Porque es verdad que no es lo mismo estar detrás de las bambalinas que al frente, y son mucho más problemas, mucho más Sí, las llamadas, que los técnicos, ojo, los técnicos de la administración, sobre todo los que tienen responsabilidad, también tienen bastante trabajo. Pero bueno, en este caso, ver qué tal lo llevas, si pues te está gustando. yo te lo resumo en una frase. Voy escapando. O sea, con eso yo creo que ya más o menos te resumo cuál es la situación. Es duro, es muy duro. Realmente uno se hace una idea cuando decide asumir un cargo de este tipo, pero realmente, por mucha idea que te hagas, una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que vives. Es difícil, es muy difícil, no puedes conciliar con la familia. Hablar de conciliación es una quimera. Además, tengo áreas que te obligan de alguna manera a dedicar mucho tiempo en la calle. Los fines de semana solamente con propuestas y proyectos deportivos sales por la mañana y llegas por la noche, cuando se supone que los fines de semana podrías tener un poquitito más de tiempo. Entre semanas es complicado. Llevo el área de transportes, gestionamos, de alguna manera el área de transportes es titular de más de 300 instalaciones en toda la isla. Te hablo de no solamente las dos grandes estaciones de guagua, sino 6 paradas preferentes y más de 200 marquesinas. Siempre hay problemas. O sea, estás todo el día continuamente en el coche, en la carretera, yendo por la mañana a Costa Calma, luego al Cotillo. Es decir, estás todo el día así. Entonces es verdad que eso te lleva mucho tiempo. Y luego, obviamente, no puedes luego
cuidar la parte estrictamente política del partido, porque luego tienes que sentarte por las tardes con el partido a planificar y realmente pues a desarrollar políticas. Entonces, te lleva mucho tiempo, es lo peor que llevo, es muy difícil no poder dedicarle tiempo a la familia, al tiempo que se merece. Además, tengo un hijo de 6 años, con lo cual pues, te puedes hacer una idea de cuál es un poco la situación. Por el resto, bueno, no me quejo porque sea lo que sea tenía uno. Es verdad que estás continuamente atendiendo a la gente. Luego también un poco depende del perfil que quiera tener cada uno. Hay consejeros que a lo mejor, pues, como digo yo, están un poquitito más al margen de lo que es la primera línea con la gente. Y hay otros consejeros pues, que están atendiendo cualquier llamada, atendiendo a la gente. Yo soy más del segundo perfil. Es verdad que al final conoces tanta gente, intentas ayudarles porque entiendes que es un cargo en el que tienes bueno, que ayudar a la gente, intentar facilitar las cosas. Y es verdad pues, que al final pues, eso te resta mucho tiempo y te genera pues, mucho estrés. Pero bueno, con eso contamos. Sí, sobre todo en el área de deportes, ¿no? Que es interminable, ¿no? La cantidad de disciplinas y de gente que hay vinculada al deporte. Y el consejero en Fuerteventura, me imagino que en cualquier isla, pues se le espera en los actos. Y claro, todos los fines de semana hay competiciones y tienes que estar ahí. Y además siempre te van a criticar cuando vas y cuando no vas, ¿no? Porque a mí siempre me hace gracia que yo también organizo un evento deportivo y me dicen, el consejero no vino. No vino. O después, solo vino para la foto. Para Digo, la foto. macho, al final, ¿qué pasa? Sí. Haga lo que haga, lo van a criticar, ¿no? Pues mira, es un buen ejemplo que acabas de poner, sobre todo con el tema del memorial, ¿no? Que lo organizas tú, bueno, el colectivo Meracas que capitaneas tú. Pues fíjate, este año, por ejemplo... Hay que decir que Luis es jugador y juega bastante bien, ¿eh? Sí, O sea, bueno, o en su época. Este año, por ejemplo, no falla a jugar. O sea, jugué el partido con el equipo. Esperábamos llegar un poco más adelante, nos eliminaron a la primera, nos salió mal, pero nunca falla a jugar. Y es verdad que, por ejemplo, eso es una cosa que a mí, por ejemplo, sí me da bastante reparo. El tema de llegar a última hora solamente para la foto, no. O sea, cuando voy al evento me gusta estar, me gusta participar, me gusta conocerlo. Y como generalmente son eventos que están patrocinados y subvencionados por el Cabildo, prácticamente todos los que tienen interés insular en la isla, me gusta también ver cómo los llevan a cabo, porque dentro de esas ayudas que les damos les ponemos unas condiciones que también queremos que cumplan, ¿no? Pues si, por ejemplo, hay un rally, a mí me gusta ver que la gente se está colocando en los sitios habilitados, que realmente se cumplen con las obligaciones medioambientales que hay que tener. Es decir, ir un poquitito más allá y comprobar realmente que las ayudas que se están haciendo y la política que hacemos, por ejemplo, desde esas ayudas, pues está llegando, ¿no? Entonces, sí, es cierto lo que dices tú. Yo tenía la perspectiva de que a la clase política ya los organizadores de los eventos estaban hartos de verlos por allí, pero fíjate tú que me he llevado la otra respuesta, que ha sido que te llamen la atención porque no fuiste un día y no estuviste allí. Sí. Entonces, me ha llamado mucho la atención eso. Entonces, bueno, uno procura ir. Yo entiendo que yo prefiero que estén, en mi caso, ¿no? Porque por lo menos tienes el trato directo y también lo que le pasa al consejero de deportes y a todos los políticos del mundo que se echan a la calle y les caen vecinos uno tras otro Sí. con sus demandas. Y bueno, entiendo que es importante poder trasladarlas directamente. Y bueno, eso ocurre en los eventos o en las competiciones. De todas maneras, Luis, más que con deportes, me gustaría comenzar con, yo creo que es un tema para que también pues, meternos en materia, es decir, en los transportes, que Fuerteventura tiene problemas y no pocos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el servicio de guaguas, que se ha quedado, no creo que se le esconda a nadie, obsoleto, problemáticas en ciertas paradas con la carga turística que muchas veces se quedan turistas fuera, eso es una realidad, a mí me ha pasado. Y también ahora con el taxi, que poquito a poco va cogiendo tino, se van organizando un poquito más y bueno, pero están, sobre todo, no diría yo que están desatendidas porque yo creo que hay un trabajo, ¿no? Intentando solucionarlos, pero sí es verdad que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, claro, ahí la gente también se enfada de, oye, la concesión del Cabildo de Transportes, ¿cuántos años tiene? Tiene 39 años ahora mismo. O sea, hablamos de una concesión que se hizo de manera directa con la antigua ley de transportes a través de los famosos contratos programa que se hacían. No eran licitaciones al uso, sino se buscaba un operador que fuera capaz de asumirlo. En muchos casos era incluso hasta UTEs, ¿no? De uniones de varias empresas, se contrataba directamente con ellos para que prestaran el servicio. Así se mantuvo durante muchos años. Creo que en el año, no sé si 87 o 90 por ahí, ya lo coge Antonio Díaz Hernández, la empresa TIADE, que como se le conoce, Transportes Antonio Díaz Hernández, y precisamente a base de renovaciones con el Cabildo de esos contratos programa,
que recogía la antigua ley, nos plantamos en el año 2008. En el año 2008 ya están obligados a hacer una renovación porque se promulga la nueva ley de ordenación de transporte por carreteras de Canarias, obliga o bien a licitar o bien a hacer una renovación de la concesión que había en ese momento. El Cabildo optó por hacer una renovación a 15 años y desde el año 2008 hasta el año 2023 es el contrato que tenía Antonio Díaz Hernández. En 2023 el contrato queda queda ya ejecutado y nos vamos a las prórrogas. La concesión preveía la posibilidad de tres prórrogas, que son las que hemos, de dos prórrogas, que son las que hemos de alguna manera agotado, 24 y 25. Ahora para el 2026 ya pasamos a una situación de continuidad del servicio por ser un servicio esencial, que viene a ser más o menos la misma situación jurídica que con las prórrogas porque se mantienen las mismas condiciones. Claro, si estamos hablando, como dices tú, de casi 40 años con la misma empresa y con un contrato que viene ya muy agotado, muy obsoleto, de una realidad que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día en la isla, pues sí, hay muchas dificultades. Te voy a dar datos. Año 98, 55.000 habitantes. Año 2000, cerca de 100.000. Año 2025, 130.000 habitantes. Año 2000, 1.000.000 y algo de turistas. Y hemos superado los 3.000. Ya empezamos a ver si contamos los barcos o no. Es decir, hay un crecimiento exponencial que el último contrato vigente, como bien dices, es de hace 15 años, con lo cual está pues, muy desfasado en cuanto a la realidad actual. Entonces, en primer lugar, si era una prórroga, ¿cómo se han venido adaptando? Porque es verdad que siempre el Cabildo, y a mí me han parecido argumentos razonables, ha dicho, es que, claro, Fuerteventura es una isla muy grande, la más grande de Canarias, se dice a marea vacía, pero con una población pequeña, con lo cual no puedes poner huevos por una persona para dos personas. Ahora está ocurriendo que también hay sitios donde vive poca gente, pero unas líneas saturadas, ¿no? Entonces, también un poco por entenderlo, ¿cómo se han ido adaptando a esa realidad estos últimos años atrás con un contrato vigente y después, sobre todo, lo más importante, previsiones, Luis, para licitarlo y cuándo y cómo? En resumen, el panorama que yo encuentro en la consejería cuando llego en julio de 2023, pues eso, es un contrato totalmente agotado que no da respuesta a la realidad que tenemos en la isla, en una isla que además tiene pues, las dificultades que tú planteabas para poder organizar un buen servicio de transporte. Hablamos de distancias muy largas y hablamos de muchos diseminados. Eso es difícil, eso ya genera una dificultad añadida para poder organizar ese servicio. Entonces, nos encontramos con una población que creo que es el principal problema que afecta a todas las grandes materias en las que no estamos dando la talla, por decirlo de alguna manera, no estamos llegando. Los servicios básicos como sanidad, el agua, la electricidad, el saneamiento, es decir, el crecimiento tan rápido que hemos tenido. Pues con el transporte pasa lo mismo. La falta de vivienda también nos afecta directamente, es decir, la gente ya no encuentra vivienda en los núcleos donde tiene su trabajo y se tiene que ir a vivir cada vez más fuera, pero necesita también un medio de transporte para poder llegar. Es decir, al final es todo de alguna manera transversal. ¿Qué ocurre? Nos encontramos un panorama en el que efectivamente concesión totalmente agotada, no tenemos guaguas suficientes, no tenemos líneas suficientes y tenemos un contrato que no nos permite hacer más modificaciones. Empezamos a trabajar en la nueva licitación. La nueva licitación es muy complicada. Para que te hagas una idea, el Cabildo de Fuerteventura nunca ha licitado un contrato de concesión de servicio público, ni de concesión de obra tampoco. Nunca ha licitado un contrato de concesión, sí de servicio, pero no de concesión. Hablamos de concesión cuando trasladamos el riesgo operacional al tercero, que en este caso es la empresa, el operador. Nunca salvo el vigente, entiendo, ¿no? Porque, no. Porque es una concesión, ¿no? No, pero nunca se licitó. Ajá. Siempre fue a través de un programa, siempre fue a través de un contrato directo. Por eso quiero que tengan claro dos cuestiones. Nunca se ha licitado de manera abierta y pública la concesión de servicio de transporte. Siempre se le ha dado y se le ha ido renovando a la misma empresa, porque la ley, en este caso, Ley Especial de Transporte, lo permitía. Y esta es la primera vez que se va a licitar, pero es que además es la primera vez que el Cabildo de Fuerteventura licita un expediente de concesión de servicio público. Son expedientes muy complejos. Entonces, solamente para que te hagas una idea, la concesión de transportes prevé 4 informes preceptivos antes de tú poder anunciar la licitación. De esos 4 informes que estamos ya, que solamente nos falta el último, que es el del Ministerio, que es preceptivo y no vinculante, con lo cual entendemos que en un mes, si no nos han respondido, podemos seguir. Nos hemos encontrado con informes como el de la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno de Canarias, en el que han tardado 8 meses en contestarnos a ese informe. Y sin ese informe, nosotros no poder caminar. Te lo hago para que entiendas, porque la gente dice, bueno, es que la licitación empezó en el 2023 y todavía no conseguimos llegar. Pero es que es un expediente muy, muy, muy complicado. Es decir, y tenemos que ir dando pasos, como digo yo, seguros, porque además es un expediente
muy susceptible de que se presenten recursos. Entonces, queremos hacer las cosas bien para no vernos. Buscamos sobre todo, lo primero, lo que no ha habido hasta ahora, competencia. Que se presente, que haya concurrencia y que se presenten más empresas. De esa manera conseguiremos que el canon kilométrico lo podamos bajar y nos salga a todos los majoreros, a todos los residentes, nos salga más barato. Eso es lo primero, que haya competencia. Y sobre todo también, porque habiendo competencia sabemos que hay un plan B si el plan A no funciona. Eso es lo que te iba a decir. Entiendo que ahora mismo es una sola empresa la que lo presta todo el servicio y he escuchado, no sé si me lo contaste tú mismo, que un poco la división del reparto de las líneas por lote. Entonces, que haya varias empresas prestando el servicio de tal manera que si te falla una, puedes tirar de las otras. Porque también te digo, Luis, una cosa que estoy viendo últimamente es que cuando lo engorroso, lo difícil que es adjudicar un contrato bien hecho, que se hace, y después de repente la empresa adjudicataria no cumple, tiene a la administración bastante cogida, porque no puedes coger a la segunda puntuada, tienes que iniciar de nuevo. Entonces, claro, al final, empresas que no cumplen y que tampoco, y después encima, si las sancionas, estás detrayéndole dinero, con lo cual más problemas todavía. Entonces, ahí hay un problema de la propia contratación. Y en las concesiones de servicio te añado un hándicap más, que es el más importante, por eso te piden tantos informes, y es que el contrato sea viable. Tú tienes que garantizar que a los 10 años, más los 2 de prórroga que se prevén, que es como vamos a sacar la nueva licitación, el contrato sea viable. Porque cuidado, si por lo que sea que hay unas modificaciones de los factores o de los indicadores que inciden directamente en el precio que nosotros le pagamos a la empresa y resulta que esos factores, por lo que sea, no cubren los gastos de la empresa puede de manera justificada dejar de prestar el servicio, con lo cual hay que hacer viable este contrato. Alcanzar ese equilibrio no es sencillo, porque al final la tendencia de uno es siempre voy a intentar conseguir el contrato más barato porque ahorro dinero al cabildo. No necesariamente. Es decir, lo que interesa es llegar a un equilibrio para que realmente esto se pueda llevar a cabo. Totalmente. Pero entonces un poco para entenderlo, la pregunta que hacía, ¿serán lotes y no, cuánto queremos ampliar o cuánto necesitamos por saberlo? En el caso de la línea regular, o sea, del proyecto de servicio de línea regular de transporte interurbano de Fuerteventura, la nueva licitación, no va a haber lotes. No va a haber lotes por una sencilla razón, porque solamente vamos a cubrir transporte interurbano. Creemos que sería muchísimo más complicado el poder sacar lotes porque la posibilidad de lotes ya nos llevaría a, de alguna manera, establecer ámbitos geográficos y decir, bueno, pues habrá un lote que lo llevará la zona sur y otro que la lleva la zona norte. Pero no podemos olvidar que tenemos trayectos que nos hacen, o frecuencias o líneas que nos hacen Morro-Puerto. Entonces, si hay una línea que sale en Morro y llega hasta Puerto, ¿quién la va a cubrir? Si nos cubre casi el 70% de Puerto. La zona sur, el lote de la zona sur, el lote de la zona norte. No es como en Puerto. En Puerto, por ejemplo, sí se decidieron sacar, en este caso, varios lotes. Se decidió sacar un lote para hacer líneas circulares, como digo yo, por zona, y otra que hiciera un servicio general. Dio la casualidad que en este caso en Puerto pues, se lo llevó la misma empresa, pero nosotros en el caso de Fuerteventura no hemos decidido sacarlo por lotes. Hemos entendido que el servicio regular es un todo íntegro y que entendemos que la mejor forma de prestarlo es que lo presta la misma empresa. De esa manera, atraer a empresas realmente potentes, que tengan músculo financiero y que no se puedan ver de alguna manera en un momento determinado de la licitación, pues que vean que no es viable poder asumir esto. Tenemos la suerte, por ejemplo, de que desde abril de 2024 la empresa Alsa, que es una empresa, yo lo veo como una suerte realmente porque hemos notado que ha habido una mejoría en el servicio, es un gigante realmente que tiene un músculo financiero importante, absorbió a la empresa Antonio Díaz Hernández y desde abril de 2024 son los que llevan la concesión. Insisto, una concesión que está en prórroga. O sea, no se les ha dado el contrato nuevo, tendrán que licitar cuando saquemos el nuevo contrato. Pero lo cierto es que una empresa que, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la gratuidad del transporte, que los cabildos tenemos que adelantar un dinero a esas empresas porque no nos llega la financiación del Estado, esta empresa tiene la capacidad de aguantar muchos meses sin que el cabildo le ponga dinero. Claro. Entonces, y en eso no estamos notando que estén prestando un peor servicio, cuando lo normal sería, oye, mira, llevas casi un año sin pagarme todo lo que es la bonificación y en cambio yo tengo que darte el mismo servicio. Entonces, es verdad que tener una empresa de este tipo te permite mantener estas vicisitudes que te puedes encontrar a lo largo de la vida concesional. Un poco por entendernos, también porque para quien yo conozco un poquitito la administración, pero también el público, ¿no? Es decir, comentabas hace un segundo que faltan informes que son previos a los pliegos. Los pliegos serían las condiciones de los contratos y después vendría la licitación. Si todavía estamos en los informes previos, ¿tenemos al menos o tienen ustedes algún tipo de borrador que nos permita saber
consejero, si, en qué va a cambiar o en qué idea tienen ustedes en qué va a cambiar el servicio. Es decir, al final ustedes han detectado unas problemáticas y qué es lo que quieren mejorar. Nosotros encargamos... Sencillito. Sí. Nosotros encargamos el estudio a una consultora especializada, sobre todo la parte de la operativa, ¿no? De saber cuántas guaguas nos faltan, cuántas nos van a faltar a 10 años vista. Se hace un estudio socioeconómico de cuál es la realidad de la isla, cuánto vamos a crecer, no deja de ser un estudio, un cálculo, cuánto vamos a crecer en 10 años y cuántas guaguas nos van a hacer falta durante esos 10 años de la etapa concesional. Y en base a eso se saca un proyecto de servicio. Ese proyecto ya fue aprobado por el Cabildo, por el Pleno del Cabildo, porque además te lo exige así la concesión de transporte. Fue aprobado en noviembre de 2023, diciembre de 2023. El proyecto está aprobado. Se sacó a exposición pública, se contestaron todas las alegaciones que se presentaron en el primer semestre de 2024, que fueron muchas las alegaciones presentadas, sobre todo de otras operadoras, a ese proyecto, y ese proyecto está ya publicado desde enero de 2024 en la web del Cabildo, en la parte de transportes. Puede entrar cualquiera y ver que nosotros en la nueva concesión vamos a pasar, por ejemplo, de 53 guaguas que tenemos ahora a 60 guaguas. En el primer año concesional, no quiere decir que luego pueda seguir habiendo incremento. Pero es que ese proyecto, lo estaba hablando justo esta semana con la consultora, ha pasado ya tanto tiempo desde que se hizo ese estudio y todavía no hemos tenido todos los informes para lanzar la licitación, que hay que hacer una actualización de ese proyecto. Ya no sería necesario volver a darle exposición pública, pero sí tenemos que actualizarlo. Tampoco parece un gran incremento de 59 a 64, son 6 guaguas, ¿no? Me Claro. refiero, considerando que estamos a trato de hace 15 años. Claro, ¿no? te lo decía, por eso te decía que realmente incluso hasta ese proyecto tenemos que actualizarlo, porque sabía que me decir, bueno, tampoco vamos a incrementar tantas guaguas. Es cierto una cosa, cuando se hace el proyecto, que es en el año cuando se inicia el proyecto, que es en el año 2023, cuando entro a la consejería. También es verdad que una cosa es la guagua, una cosa es el vehículo y después las frecuencias, cuántas veces pasa, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, pero sí es cierto que al final una cosa va vinculada a la otra. Quiero decir, si al final un vehículo lo tienes todo el día funcionando, si quieres incrementar más frecuencias, necesitas más vehículos y más conductores, porque también se incrementa el número de conductores, obviamente, ¿no? Lo que te quería decir es que cuando llegamos hay 49 vehículos. Nosotros es verdad que a acuerdos ex contrato con la empresa Alsa hemos ido incorporando nuevas líneas que hemos visto que estaban muy saturadas, incorporando nuevas flotas. Solamente desde julio de 2023 a la fecha actual, nosotros hemos pasado de 49 vehículos, que eran los que teníamos, a 53, que es en los que estamos ahora. Y pasaremos a 56 en diciembre porque entran 3 guaguas eléctricas nuevas que tenemos financiadas 100% con fondos de Next Generation y que al Cagalío no le cuesta. ¿Tú crees que es suficiente con esas 50? ¿Con 56? No, con 56 todavía nos falta. Es más, ni siquiera con las 60 que están en el proyecto son suficientes. Por eso te decía que ya hemos estado entablando conversaciones con la consultora esta misma semana para que ese proyecto nos lo actualicen justo antes de lanzar la licitación. Y a lo mejor no saldremos en 60, saldremos en 69. Es más probable. Hombre, tenemos ya por fin, lo hemos conseguido, de llegar a una cifra, a una expectativa de más cerca de 70 que de 50, que es lo que estamos ahora. Por supuesto, vale. Entiendo también un poco por las problemáticas que hablábamos al principio. Por mucho, Luis, y por poco. Cuando hay mucha gente en las paradas, las zonas turísticas, que por ejemplo, Corralejo, El Cotillo, está llena siempre, o Puerto Rosario, Corralejo y demás. Y después, al mismo tiempo, que tenemos manifestaciones o protestas vecinales en el Time, en Guiguey, La Caldereta, se quejan bastante. Otros no se quejan, pero también tienen ese problema, tipo, pues, todo Betancuria, Valle de Santa Inés, Tuineje, Las Casitas, excepto toda la gente que vive en diseminados, que, claro, que es un derecho básico y público que no pueden acceder, ¿no? Y que también, en cierto modo, tampoco es decir, qué malo es el Cabildo. Es verdad que poner una guagua, poner a 2 personas, no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, ¿qué soluciones se plantean dentro de ese pliego? Es una buena pregunta. Yo te matizo un par de cuestiones. Al Valle de Santa Inés a Betancuria sí tenemos línea. Es verdad que no todas las frecuencias que nos gustaría. Tenemos solo 4 frecuencias al día. Pero es verdad que al Valle de Santa Inés sí tenemos la línea 2 que sale desde Puerto, hace un recorrido por Casillas, va también por Llanos va por Tefía, por los Llanos, Llanos, Valle de Santa Inés y luego sube arriba a Betancuria y llega hasta La Vega, ¿no? Es cierto que tenemos el caso, por ejemplo, de Guijei, que sí está incorporado en este nuevo pliego. La guagua con el nuevo pliego, con la nueva concesión, sí llegará a Guijei, entrará al pueblo de Guijei. Y luego tenemos casos como, por ejemplo, la Caldereta o Vallebrón, que no está contemplado que entren y en el que tenemos que valorar. Es decir, la concesión tiene que ser equilibrada, como te decía antes. Nosotros no podemos pretender llegar con una guagua a Juan Gopar, a Marco Sánchez, a Piedra Hincada, a Cardón, a Caldereta, a Vallebrón, a Aguas Verdes,
a Casillas Morales abajo hasta el pueblo, a Majanicho. Es decir, las peticiones que tenemos son tremendas, pero no podemos, porque si no la concesión sería inviable. O sea, al segundo año de la concesión o no se te presentaría directamente ninguna empresa porque diría, oye, es que con una parte de lo que nosotros financiamos esto es con el tiquetaje. Si yo pongo una guagua de 50 plazas y la muevo hasta allí y se me suben 2 personas al día, eso es totalmente deficitario. Hay que intentar buscar el equilibrio. Tú vas a decir, bueno, pero compensamos con la línea 6 que va a Corralejo, que va todos los días lleno. Eso hay que ir estableciéndolo. El mensaje que le quiero lanzar a la gente es que lo bueno que tienen estos pliegos, cuando se liciten y que está contemplado así en el proyecto, es que nos van a permitir desde el año 1 ir flexibilizando e ir llegando a más sitios, en algunos casos por necesidad, porque tengamos que meter más guaguas porque van llenas, y en otros casos por oportunidad, porque a lo mejor por oportunidad política consideramos que sería bueno meter una guagua, no de 50 plazas, pero a lo mejor sí un micro de 20 plazas que pase por la Caldereta y llegue a Vallebrón. Oigan, eso no está contemplado en el proyecto, pero no quiere decir que desde el año 1 nos sentemos con la empresa y podamos llegar a un acuerdo, porque sí te permite este tipo de concesiones, siempre y cuando el Cabildo tenga financiación suficiente, ir incrementando los servicios. De hecho, la semana pasada pusimos una guagua nueva a funcionar que paga el Cabildo, a pesar de que no está contemplada en este contrato, que como digo está agotada. Fue una frecuencia nueva que pusimos porque tuvimos un problema con los escolares de educación no obligatoria que iban al parque tecnológico. Fue necesario poner una guagua más. Bueno, me gustaría entrar en ese tema que me interesa muchísimo en la parte de la educación, porque es verdad que no es obligatoria, pero los estudiantes de secundaria, universitarios y demás se encuentran con un problema, que no tienen coche para acceder, pero bueno, eso es otro día. Vamos a terminar con la concesión. Una fecha, una estimación. Mira, Haney, con toda la confianza que te tengo, no me atrevo a hacer una estimación, pero porque ya cometí la novatada. Es decir, bueno, cuando llegué al Cabildo venía ya con un bagaje. ¿O cuando te gustaría? A mí lo que me gustaría es que antes de que acabe la legislatura, fíjate lo que te digo, es decir, yo cuando llegué hablaba de mediados de 2024 y mira por dónde vamos. Vale. Antes de que acabe la legislatura, me gustaría que ya tuviéramos el nuevo contrato adjudicado y que ya hayamos tenido por lo menos un margen para ir ajustando algunas cuestiones. Es decir, que cuando termine esta legislatura, porque la gente dice, es que no se ven avances de transporte. No quiere decir que no estemos trabajando. Lo que pasa es que el trabajo que estamos haciendo ahora, el 80% del trabajo que hacemos es de despacho para poder sacar una licitación que entendemos que es la solución, es clave. Nos va a solucionar una gran parte del problema que tenemos. Entonces, estimación. Vale. Yo con que antes de que acabe la legislatura esté ya ejecutándose el contrato, me doy por satisfecho. Me parece bien. Oye, pues por lo menos yo creo que es una estimación. ¿Te he cascado un poquito cuando te he cascado? Realmente no, porque lo que estoy haciendo es intentar explicarlo, porque al final la gente lo que dice, no, me lo arreglan. Y yo entiendo, es decir, uno que está encima de los procedimientos que es complicado, ¿no? Pero bueno, sabemos que se está trabajando en ello, esperemos que se cumplan, por lo menos, ¿sí? Cuando acabe la legislatura, que esté eso adjudicado. Vamos a pasar un poquito más. Tema taxi, que vamos contando tiempo hacia atrás, que también muchísimos problemas y que, por ejemplo, en otras islas como Gran Canaria, pues bueno, se han permitido la entrada de municipios colindantes con el aeropuerto para que puedan cargar a los turistas. Es decir, porque también esas otras, las colas en el aeropuerto y demás. Y Puerto del Rosario acaba de sacar el tema de la aplicación. Ya habrá que ver, porque acaba de empezar, hasta qué punto es efectivo. Pero vamos, es otra temática que a lo mejor no te atañe directamente, pero que sí que puedes mediar, ¿no? Sí, realmente sí nos atañe. Quiero decir, es verdad que las competencias sobre el taxi directa, sobre la ordenación del taxi, son municipales, pero es cierto también que, por ejemplo, en plano de autorizaciones, el Cabildo es quien da las autorizaciones, por ejemplo, a las nuevas licencias. He seguido muy de cerca el proceso en Puerto, porque realmente en el municipio de Puerto Rosario es donde más problemas hay con el taxi. Tenemos la suerte de que en Pájara funciona muy bien la cooperativa y los taxis están bastante cohesionados, el servicio que se presta es bastante bueno. Además, ellos asumen las 11 licencias que hay en Tuineje, con lo cual Tuineje Pájara funciona relativamente bien. Tenemos un problema con Betancuria, la única licencia que había ya decidió voluntariamente la persona retirarla. No hay nadie más en esa lista que lo quiera asumir y ahora mismo, con los turistas que están llegando a algunas zonas de Betancuria, que se está convirtiendo en una zona turística, nos vemos muchas veces que tienen que ser otros municipios colindantes, Antigua, Pájara, Tuineje, quien van a prestar el servicio. Y ahí, por ejemplo, sí tiene una competencia el Cabildo de establecer una figura que se llama la prestación conjunta para que otros taxis puedan responder en otro municipio, por poner un ejemplo. Con Antigua, bueno, ahora ha habido divisiones, está el sector dividido, pero el servicio que se presta no es especialmente malo, los problemas que tienen son de otra índole.
En este caso son competencias municipales en las que yo en principio no voy a entrar. Y en Puerto del Rosario es principalmente donde hemos tenido problemas. Lo sabemos, en la anterior legislatura prácticamente no se hizo nada. El problema estaba, pero no se avanzó. Y en esta legislatura lo que sí podemos decir es que se ha avanzado. Y la verdad que le doy la enhorabuena al Ayuntamiento y al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto, porque por lo menos ha hecho cosas. Es decir, ahora tendremos que ver si las cosas que han hecho, la nueva ordenanza del taxi para regular el nuevo servicio, en este caso, de taxi municipal, el colocar coordinadores en el aeropuerto, que a nosotros nos facilita mucho. ¿Ya está funcionando? ¿Ya han funcionado? Sí, ¿Has ido a verlo? ¿Qué tal va ya eso? llevan funcionando. La verdad que bien. De hecho, el otro día hablaba con el alcalde, porque además él ha asumido directamente durante un tiempo las competencias sobre el transporte, las ha asumido prácticamente directamente, y el otro día le decía que el tener un coordinador dentro de este contrato de taxi municipal en el aeropuerto, a pesar de que ser un área que le llaman área sensible, que lo tiene que coordinar o que lo tiene de alguna manera que controlar el cabildo, nos viene bien porque ese coordinador nos da datos al día de ocupación, de colas, de dónde se están... El otro día, por ejemplo, nos están diciendo que ahora ya las colas no se están produciendo tanto los sábados, sino los domingos. ¿Por qué? Porque ahora las agencias han decidido que como los slots son más baratos, los domingos meten los vuelos los domingos. Entonces ya el otro día me estaban llegando fotos de gente y de taxistas diciendo, mira, la cola el domingo a las 3 de la tarde. Digo, un domingo es imposible. Claro, al tener el coordinador ya vamos un pasito por delante y ya podemos ir buscando soluciones. Oye, hay que tener activada la segunda reserva para los domingos, porque, quiero decir, lo que nosotros estamos viendo es que está funcionando mejor. Vale. Hay que darle un tiempo. Voy a intentar explicarlo yo para que tampoco meterte a ti en un tal. En un problema y intentar hacerlo más o menos rápido. ¿Cuál es la problemática? Que normalmente, y tú me corregirás después si me equivoco, el aeropuerto encarga teóricamente por lo que le corresponde el municipio donde se encuentra, que sería Puerto del Rosario. Exacto. ¿Qué ocurre? Que otros municipios pues llevan a turistas al aeropuerto, pero no pueden cargar de vuelta porque no les corresponde. ¿Qué ocurre? Que algunos profesionales que no se han portado muy bien, pues a lo mejor lo pueden hacer sin que les toque, o otros que, por ejemplo, tienen una cola enorme en Puerto Rosario y dicen, bueno, este es mi negocio y yo voy y vengo, que se esperen. Y así pues me garantizo tantas carreras y no les dejo parte de lo que me corresponde a mí a otros municipios que podrían cargar y llevarse a los municipios que les corresponda, porque le están quitando un poco a los que les toca a Puerto del Rosario. ¿Qué ocurre? Que los de Puerto del Rosario, en cierto modo, tienen un poco de razón porque, oye, tú en La Oliva, en Pájara, en Costa Calma, tienes muchísimos turistas, muchísimos clientes y no me quites a mí lo poco que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, esa figura que estamos hablando, que es el coordinador, es el que está un poco ahí. Vale, pues si hay mucha gente, pues venga, los que llegan, que descarguen independientemente del municipio. Ese es un poco el resumen. Todo el planteamiento está planchado. Ese es el último detalle del final. El coordinador es la herramienta para controlar la figura jurídica que se llama área sensible. La activación o no del área sensible. Ahora mismo el área sensible no está regularizada en el aeropuerto. Lo tiene que hacer el Cabildo. Es uno de los proyectos que tenemos en mente y de hecho tenemos encargado un estudio socioeconómico previo que tenemos que hacer que realmente nos va a dar viabilidad para establecer el área sensible. El área sensible lo que viene a decir es, oiga, el coordinador que está en el aeropuerto, desde el momento que detecte que la persona que está en la cola tarda más de 15 minutos en que aparezca un taxi o hay más de 30 personas en la cola, automáticamente tiene que activar un aviso para que cualquier municipio de un taxi que vaya a descargar pueda automáticamente ponerse en la cola y cargar. Eso es el área sensible. El área sensible no te va a resolver determinadas situaciones, porque lo cierto es que, por ponerte un ejemplo, nos hemos visto con que hay vuelos que a lo mejor no salen, sé que te quedan 300 turistas en tierra y lo que hace en este caso la empresa, la agencia de los turoperadores, es darle un bono de taxi. No contrata una guagua para llevarse a sus turistas y llevarlos a los hoteles, sino les da un bono de taxi. Esa gente se pone en el taxi con su bono y tienes 300 personas. Vas tú o voy yo y nos quedamos colgados ahí, estamos 2 horas, como dices tú, esperando a que solo los taxis de puerto que estén ese día estén yendo y viniendo a Morro, a Corralejo, 2 horas, 3 horas o 4 horas. Entonces, ni con el área sensible lo solucionarías, porque probablemente esas horas no va a haber ningún taxi que vaya a traer a nadie porque ya nadie va a salir. Entonces, el área sensible te podrá mitigar o amortiguar determinadas situaciones. ¿El coordinador no puede activar a todos los taxistas que estén un poco trabajando para que vayan o qué? Eso no existe. O sea, llegar a ese acuerdo, que sería un acuerdo de prestación conjunta, pasaría realmente porque hubiera realmente una central insular del taxi y que fuera el Cabildo quien asumiera esa central insular del taxi, o bien entre todos los ayuntamientos, y se llegara a ese acuerdo. Ese acuerdo yo sinceramente lo veo inviable, precisamente por lo que hablábamos, porque al final realmente
cada gremio municipal mira un poco por sus intereses. El Cabildo puede activar el área sensible, que como digo, puede mitigar esa situación. Y de hecho, creo que lo haremos, lo terminaremos haciendo en determinados momentos puntuales. Por ejemplo, los días que más aviones vienen. Entonces, los mismos taxis que van a dejar gente porque se van, pueden cargar a gente que llega. Pero insisto, esto hay que abordarlo también desde otras perspectivas. He tenido varias reuniones ya con la consejera de Turismo y con el patronato para que hable con las agencias. Es decir, las agencias tienen que entender que lo que no pueden hacer es porque solamente hayan vendido un paquete de 20 o 30 pasajes dentro de un avión, pues no me compensa coger una guagua de 50 plazas, sino me sale más barato darles un bono de taxi. No. Póngase usted de acuerdo con otras agencias o contrate usted una guagua y si la guagua va mediada, va mediada. Pero lo que no puede ser es que... Bueno, Luis, que tú me digas a mí que una guagua, un tour operador no tiene dinero para una guagua, bueno, no me fastidies. Pues al final son empresas que viven de los márgenes de beneficio. Entonces, si puedo ampliar más mi margen de beneficio, lo intentaré ampliar. Y esto es una de las cosas que pasan. Yo te cuento un caso concreto de llamarme a mí un amigo mío amigo personal, que lleva líneas, en este caso discrecionales de Huawei, y decirme, oye, se te quedaron 2 aviones tirados que no van a salir de extranjeros, pero tranquilo que ya nos llamaron desde el aeropuerto y tenemos guaguas para llevarlos a los hoteles. Y a los 15 minutos de llamar me dice, mira, me llamaron y dijeron que cancelaban el servicio. Digo, ¿y eso? Y dice, no lo sé, me imagino que les habrán dado bono de taxi. A los 5 minutos me empiezan a llegar las fotos de los taxistas y de la gente en la cola, una cola de más de 3 horas, porque al final decidieron, como no les salía rentable pagar las guaguas, porque guaguas había, como no les salía más rentable pagar las guaguas, darles bonos de taxi. Eso lo he vivido yo. Tampoco entiendo cómo les sale a cuenta un bono de taxi que una guagua, ¿no? Porque al final la guagua es más barata teóricamente que ponerlos individualmente en taxi. Las compañías, la verdad que habría que preguntarles, pero generalmente, y yo lo he consultado y lo he hablado con gente del aeropuerto, lo que te dicen es que las compañías normalmente ahora ya no fletan aviones enteros, sino las agencias dentro de los aviones, pues a lo mejor ellos tienen 20, 30, 40 plazas. Entonces, entre ellas no llegan a acuerdos para decir, oye, entre todos pagamos una guagua. Si no, no, mira, yo me preocupo de los míos, que los voy a llevar al Hotel Tres Islas y como son 20 o 30, yo no voy a pagar una guagua de 50 o 70 plazas para llevar 20 o 30, me sale más caro. Aquí tiene tú el bono, además lo gestiono de manera más rápido, aquí tiene usted el bono y póngase a la cola del taxi a esperar. Entonces, son situaciones complejas. ¿Qué me cuentas de otro temita caliente? Que escuché hace no mucho a algún representante empresarial que hablaba, que daba por hecho, de la opción de los ¿cómo se llama? VTC. VTC, para entendernos. Uber, Cabify y demás. ¿Crees que lo veremos en algún momento en Fuerteventura? ¿Y el Cabildo qué tiene que decir al respecto? Bueno, ya existen en Fuerteventura. A lo mejor la gente no lo sabe, pero en Fuerteventura ahora mismo hay 10, 11, no sé, creo que son 11 licencias de VTC. ¿Cómo se están concediendo las VTC? Para que las entienda la gente, son, como dices tú, los Uber y Cabify, pero aquí en Fuerteventura no trabajan como tal. Aquí trabajan bajo el nombre comercial de Limo Lujo y son pues servicios como si fuera el de taxi, pero que en este caso tú conciertas directamente con ellos, no te levantan una bandera ni están sujetos a unas tarifas públicas, sino ellos establecen su propia tarifa y en este caso son como un servicio un poco de lujo, principalmente Fuerteventura Transfer entre aeropuertos y hoteles. ¿Quién lo concede? Lo concede el Cabildo. Las licencias VTC, igual que las del taxi, lo que es la autorización, las concede el Cabildo. La fórmula de concederlas hasta ahora, hasta hace justo un año que hubo una modificación con la ley de transporte, se concedían con base a una fórmula que era la fórmula del 30-1. Por cada 30 licencias de taxi se concedía solo a una VTC. Por eso en Fuerteventura hay 11, porque tenemos 280 licencias de taxi, es decir, es la proporción. ¿Qué ocurre? Esa norma del 31, en el verano del 2023, el Tribunal Europeo lo declaró que iba en contra de la competencia, que no era objetiva, que se basaba en criterios totalmente subjetivos y que había que corregirla. Entonces lo que decide hacer la Comunidad Autónoma de Canarias es modificar o plantear en la ley de transporte una modificación estableciendo unos criterios objetivos de cómo se van a conceder ahora las licencias VTC. Estamos ahora mismo en un periodo de suspensión de otorgamiento de licencias VTC. Se ha ampliado durante 2 años, es decir, hasta verano de 2026 ningún cabildo puede conceder licencias VTC. Y mientras tanto los cabildos tienen la obligación, que el Cabildo de Fuerteventura ya los tiene redactados, de establecer un estudio con unos criterios objetivos de cómo se van a conceder esas licencias. Los criterios básicamente son congestión en el tráfico, gestión de la circulación, criterios medioambientales de emisión de CO2 a la atmósfera y criterios de accesibilidad principalmente. En base a esos criterios será como ahora se empiezan a conceder no solamente las autorizaciones VTC, sino también las del taxi. Entonces, realmente aquí en Fuerteventura nosotros tenemos presentadas y solicitadas
más de 130 solicitudes de VTC. ¿Sobre una flota de cuántos taxis? Sobre una flota de 270 y algo taxis, me parece, no llegamos a 280. Sí, o sea, un 50% de lo que existe. Sí, pero bueno, y podrían presentar más. Por ponerte el ejemplo, en Gran Canaria hay presentadas 1.300 solicitudes de VTC. En Gran Canaria también están sobre la mesa. Ahora mismo está suspendido el otorgamiento de esas licencias. Obviamente no se van a conceder porque es inviable de repente que tú casi vayas a incrementar en un 50% las licencias que tienes aquí en Fuerteventura. Es cierto que el servicio que viene a dar aquí, y es una cosa que creo que es importante que la población lo sepa, aunque yo ya lo he explicado alguna vez, no es para estar en una esquina en Puerto como Uber y Cabify esperando a que tú los llames y vengan. No vienen a prestar ese servicio. Vienen a prestar un servicio muy concreto que es el transfer entre el aeropuerto y el hotel, básicamente. Son servicios generalmente caros. Las limolujas que tenemos ahora son bastante más caras que el taxi y bueno, te prestan un buen servicio y de hecho por eso las condiciones para obtener una licencia VTC, sobre todo por ejemplo sobre el vehículo, son más complejas o más exigentes que la de un vehículo. El vehículo no puede tener creo que más de 2 años matriculado, el vehículo tiene que tener un coste superior a los 50.000 euros, el vehículo, quiero decir, las exigencias son mayores. Un poco el resumen o lo que yo comprendo es que tanto los cabildos como el gobierno de Canarias están un poco en la línea de mantener el servicio público actual y tampoco dar demasiado margen a estas multinacionales que siempre se han defendido por la competencia y demás, y creo que en su momento, pues, creo que esto nadie me ha preguntado, pero yo te doy mi opinión, aportaron algo que es empujar a los taxistas y al servicio público a que se actualizara, porque es verdad que estamos muy atrás con el tema de las aplicaciones y demás, y es verdad que también el sector, con esa picaresca de que te da 1.000 paseos y tú con estos servicios sabes de antemano, que es para mí lo único bueno que tiene, sabes cuánto cuesta antes de subirte. Eso es increíble. Pero después también es verdad que fueron empresas que fueron mucho a copar el mercado con un poco de tanking, ¿no? No sé exactamente la traducción en español, pero que van poniéndolo muy barato y después creo que Uber ganó por primera vez dinero hace un par de años, después de 15 años dando servicio. Entonces al final se ha detraído ese beneficio de las condiciones de los taxistas y tal, y además te dejan botado cada 2 por 3. Entonces, a mí no me convence. Pienso igualmente que tú, o sea, realmente yo lo he pensado. Hago simplemente 2 diferenciaciones y son 2 diferenciaciones jurídicas. Hablemos que la licencia de autotaxi es una licencia pública en manos privadas, porque al taxi lo controla la administración, los municipios les ponen sus ordenanzas, sus cuadrantes, sus mínimas horas de trabajo, dónde tienen que cubrir los servicios, sus tarifas, y VTC es una licencia privada en manos privadas. Ellos establecen sus propias tarifas, trabajan cuando quieren, donde quieren, como quieren. Y luego, otra diferencia muy importante que lo acabas de comentar tú, a nivel principalmente de empresa, de cómo se administra, es verdad que Uber y Cabify es poner de alguna manera todos los huevos en la misma cesta, son grandes empresas que cuentan con muchísimas licencias y que al final funcionan como una multinacional, y en cambio las licencias de taxi se otorga una licencia, en este caso, a cada solicitante. Es cierto que se pueden dar los casos de que, ya no tanto, pero antiguamente se podían transmitir esas licencias y te puede dar el caso de que haya un titular con varias licencias, pero eso cada vez se ve menos. Entonces, de alguna manera son 2 figuras que, si bien podrían coexistir, no te digo que no, son totalmente distintas. Yo soy más partidario de abogar por no voy a utilizar la palabra proteger porque eso lo hacen las leyes, pero sí de alguna manera por promocionar, en este caso, el taxi. Sabes que no nos va a dar tiempo de hablar mucho de deporte porque nos quedan un par de minutos, tenemos otro invitado, pero sí es verdad que he cascado un poquito con un poco la problemática. He querido empezar por el transporte porque considero que es un servicio público y que creo que es importante. Ya hablaremos con deporte más tranquilo, pero tampoco por sacar todo lo malo. El Cabildo ha tomado una decisión que también creo que vale la pena poner en valor, que es la de poner la guagua gratuita. Entonces, es verdad que el servicio no es el mejor, pero por lo menos no cuesta. No le cuesta al usuario directamente porque lo estamos pagando. Entonces, creo que tenemos novedades al respecto y que quizás vale la pena que nos lo cuentes, ¿no? Es decir, el Cabildo está un poco cubriendo el 100% y teóricamente tenemos una subvención del 75%, una bonificación que es dinero del Estado dentro del régimen fiscal canario, pero que, lo comentabas antes de entrar, no está funcionando del todo bien. Sí, yo te aclaro. Realmente los cabildos asumieron, en este caso desde enero de 2023,
la bonificación al 100% del transporte. En Fuerteventura se venía bonificando el transporte al 50%, es decir, siempre ha existido bono, la familia de bono para pensionistas, familia numerosa, personas con discapacidad, movilidad reducida y para estudiantes, ¿vale? Y aparte el bono residente, eso siempre ha estado bonificado al 50%. El Estado lo que dice es, oye, vamos a bonificar el 100%. Y la norma que dice el Estado es, vamos a bonificar el 100% siempre y cuando usted cumpla unas condiciones mínimas, y es que usted se encargue de cubrir el 50%. Entonces vamos 50-50. Bien. ¿Qué ha ocurrido? La realidad es que en 2023 y en 2024 ese porcentaje que tenía que cubrir el Estado no ha sido suficiente, al menos en Canarias. No ha sido suficiente. No han cubierto ni siquiera un 20% del dinero que hemos tenido que adelantar los cabildos. Para que tú hagas una idea, solamente en 2025 el cabildo, lo que ha supuesto la gratuidad, no hablo de lo que cuesta la concesión de servicios, que eso es otra cosa. Solo lo que ha supuesto el 100% de la gratuidad que lo adelanta el cabildo han supuesto casi 7 millones de euros. El gobierno, que todavía no nos ha ingresado o no nos ha transferido su parte de 2025, ya hoy me estaban avisando que probablemente nos entrará la última semana de diciembre, es decir, in extremis, nos va a poner 2 millones. Es decir, de 7 millones, ellos tendrían que poner 3,5. Se supone, con estas reglas, pues nos van a poner apenas 2 millones, es decir, no llegamos realmente. Es decir, que este 2025 nos está costando al presupuesto del Cabildo 5 millones de euros el que la gente coja la guagua sin coste. Ese es un poco el resumen. Exactamente. Con la expectativa de que el Estado te lo retorne. Exactamente. Entonces, aquí lo que nos planteamos es, o lo que se plantean es, oye, ¿volvemos otra vez a esas políticas de bonificación al 50% y que la guagua a los usuarios les cuesta una parte? Bueno, hemos entendido que no. Y hemos entendido que no, y la apuesta no solamente del Cabildo de Fuerteventura, sino del Gobierno de Canarias es mantener la gratuidad en el 2026 y en el 2027, a pesar de lo que nos está costando a los cabildos. ¿Por qué? Porque es verdad que ha sido... ¿Todos los cabildos están en esa línea? Sí, todos. Bueno, es cierto que unos con más dificultades que otras para poder pagar a sus operadores, pero todos están en la línea porque, de hecho, todos los cabildos tienen que entrar porque la ayuda que la ayuda que se da, o sea, en este caso la subvención que da el gobierno, es a través de la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma de alguna manera tenemos que entrar todos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que es verdad que ha sido la mejor proyecto político de promoción del uso del transporte público colectivo que ha habido nunca, es decir, la mejor campaña que podíamos hacer. Hemos pasado de enero de 2023 a agosto de 2025, te digo el dato, en más de 22.000 nuevos usuarios, nuevos bonos, porque los bonos nos lo piden. No te hablo de actualizaciones del que ya lo tenía. Nosotros hemos usuarios, ¿sobre cuántos había antes? Nosotros el cálculo de los usuarios, en transporte lo que se calcula es el número de viajeros. Nosotros la estimación que teníamos era que los 4 millones de viajeros los superáramos al año, los 4 millones de viajeros los superáramos en enero de 2025, y nosotros los 4 millones de viajeros los superamos en enero de 2024. Es decir, que incluso el proyecto, la estimación del proyecto que tenemos para la nueva concesión está totalmente desfasada porque la política de la gratuidad lo que ha conseguido, para que lo entiendas, es tú necesitas un bono residente para subirte a la guagua y que sea gratis. Bien, pues desde que está la gratuidad tenemos 22.400 nuevos bonos, o sea, nuevos usuarios que tienen el bono por usarlo. Obviamente no todos lo utilizarán a diario, pero sí sabemos que lo utilizan, con lo cual el incremento que hemos hecho es de un 57% de nuevos viajeros desde que se inició la gratuidad en enero. Nosotros ahora no nos podemos bajar de ese carro. Es decir, después de estos años tenemos que seguir apostando por la gratuidad. Lo que sí tenemos que llegar es, de alguna manera, a acuerdos con el gobierno para que realmente cubran lo que nos está costando a los cabildos, no solo anticipar que el dinero nos llegue antes, sino a la misma vez que nos lleguen las cantidades que nos tienen que llegar. Es decir, el cabildo puede asumir la mitad de la bonificación porque siempre la ha asumido, el 50% siempre está bonificado, pero lo que no podemos es prolongar en el tiempo el seguir asumiendo esto, pues porque de alguna manera tenemos que mantener la economía. Entonces, la buena noticia que queríamos anunciar hoy, ya que me has dado pie, es que ayer ya se aprobó en la Ley de Movilidad Sostenible a nivel nacional una enmienda que presentó el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, Asamblea Majorera, Cristina Valido, para que ya se incluya dentro de la ley la realidad insular, no solo del archipiélago de Canarias, sino también el de Baleares, para que el transporte en los archipiélagos, atendiendo un poco a esa singularidad, pues sea gratuito al 100% en las condiciones que avalábamos, 50-50. Esto es entiendo que comentabas, una negociación en el Congreso que tendrá que aprobarse todavía, o ya está aprobado. Sí, creo que ya hoy salía el texto aprobado. Genial. Pues bueno,
aclarar que como todavía estamos un poquito arrancando con los directos, falsos directos, estamos en esta grabación a viernes día 14. Espero publicar hoy mismo la entrevista, pero bueno, por si hablamos de hoy y mañana, que sepamos que en este momento es cuando tenemos esa novedad. Bien. Luis, te tengo que dejar porque tenemos más invitados, pero ha sido un placer tenerte por aquí. Para mí también. Creo que además has tocado los temas que más interesan a la gente, que de alguna manera son más candentes. Y bueno, si tenemos la oportunidad más adelante hablaremos de deporte, que sabemos que nos gusta más a los dos. Sí. Es un tema que nos gusta más, pero creo que sí. Y te agradezco realmente porque creo que has preguntado lo que hacía falta preguntar. Pues muchísimas gracias a ti, Luis. Efectivamente, deporte. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos irnos un día en un formato más tranquilo, no aquí en el estudio, sino a lo mejor acercarnos a, pues yo qué sé, a una cancha, a algún entrenamiento, a una competición, y hablamos más tranquilos así fuera del estudio y ver un poquito también la realidad. De esa manera, en ese formato puede estar entretenido, ¿no? Sí, estaría bien. Además, tenemos muchos temas que hablar porque también hay muchas cosas en las que, a pesar de que estamos viviendo un buen momento deportivo en la isla, hay muchas cosas en las que podemos mejorar. Pues así lo haremos. Luis González, muchísimas gracias por estar aquí, consejero del Cabildo de Transportes, Deportes y también Contratación, que yo creo que nos dará para otro momento divertirnos con ese tema, que a mí también me interesa la parte económica. Y bueno, muchísimas gracias, Luis, y también muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, nos veremos como siempre en una próxima edición de Fuerteventura Digital.